Buenas amigos, aquí estoy con otro viernes de denuncia. Hoy hablaremos de Fidel Castro, de su humanismo, de su invencibilidad, de esos mitos que se han propalado en Cuba y en América Latina fundamentalmente y que no se corresponden con la realidad de lo que él fue y de lo que él hizo. He oído en 2 ocasiones decir que Fidel es una de las figuras más importantes de la historia de la humanidad, el colmo de la idolatría y nada más falso. Fidel en Cuba va a ser histórico, pero no por sus logros, sino por haber destruido el país completamente, por sus fracasos. Por eso será recordado eternamente. Se dice que Fidel fue un hombre humanista. No pienso que sea real. El mundo, y específicamente el pueblo de los Estados Unidos, no olvidará jamás la solicitud que le hizo Fidel Castro a Nikita Khrushchev para que bombardeara nuclearmente a los Estados Unidos de Norteamérica, incitando a que diera el primer golpe demoledor. Con ello destruiría la vida de más de 250 millones de habitantes. Ahí está el humanismo y no ha pedido disculpas, o mejor dicho, nunca pidió disculpas ni por eso ni por nada. Tampoco se puede olvidar las decenas de miles, por no decir los cientos de miles de cubanos que Fidel envió a África, a Asia y a América Latina para que dieran sus vidas. Ahí no hay humanismo. Enviar a su pueblo a morir a otros lugares del mundo, nada de humanitario tiene. Y bueno, se dice de la invencibilidad de Fidel, Fidel el invicto. Veamos en la práctica esta invencibilidad. Recordemos algo. Raúl en el 2008 dijo en una asamblea nacional, en un periodo de sesiones de la Asamblea Nacional, que le perdonaba los errores cometidos por Fidel. He hablado de esto en unas cuantas ocasiones. Son múltiples los errores de Fidel. Por algo dijo esto. La invencibilidad, vayamos directo a esta situación. Ninguno de los planes de Fidel Castro dio frutos. Ni el plan ganadero, ni el plan genético, ni el plan lechero, ni la zafra de los 10 millones, ni el plan cordón de La Habana, ni la industrialización del país. En el colmo destruyó la industria azucarera que costó 400 años a nuestros ancestros el conformarla. Ahí perdió plena y totalmente todas y cada una de sus batallas. Claro, me van a decir Girón, etcétera, etcétera. Por la fuerza y con el uso de las armas ganó muchas batallas. Con el terror implantado en este pueblo desde inicios con los fusilamientos y los ametrallamientos de lancha, obtuvo muchas victorias, es cierto. Pero en el fondo, en la realidad, no ha sido así. Y veamos estos que dicen que son continuidad, que seguían por su ejemplo, que han hecho con esos proyectos, con esos dictados de Fidel. Una de las primeras cosas que hizo Fidel fue eliminar el profesionalismo, dejando incluso sin trabajo a muchos peloteros que practicaban la pelota profesionalmente y debieron ir hacia Estados Unidos. Cuestionó y dijo, la pelota esclava. Y no permitía el profesionalismo. Hoy, 40 años después, 50 años después, el profesionalismo ha triunfado, está presente hasta en los Juegos Olímpicos y Cuba lucha como ningún otro país por incluir a sus deportistas en cualquier liga que paguen en dólares y lucha a brazo partido por establecer un convenio con las grandes ligas. Hay una victoria de Fidel. El profesionalismo está presente más que nunca. ¿Cuánto fustigó, cuánto denigró Fidel de la emigración? ¿Cuántos horrores no se cometieron? No olvidar nunca el Mariel, los actos de repudio, las golpizas, los linchamientos políticos que sucedieron. Sin embargo, ahora se ruega, se pide a esa emigración que invierta
en Cuba, que gaste su dinero. Se preocupa el gobierno porque manden remesas, cuando aquí durante 20 años se prohibió la entrada a la emigración en Cuba. Fue en el 79 cuando se empezó a permitir que los cubanos que habían emigrado visitaran su patria. El triunfo de Fidel. Siguen y seguirán robando y dándole concesiones a la emigración para que invierta en el país. Y de aquí viene la otra. El dólar, la moneda del enemigo. ¿Cuántas personas no sancionaron en este país por tener dólares? Y ahora es locura lo que hay con el dólar. Han abierto hasta las tiendas en moneda libremente convertible en un país donde no se paga en divisas, donde se paga en la moneda nacional, que tiene un valor despreciable. Cuestionaban antes que si los niños en las vidrieras veían algo que no podían comprar, ahora es peor, porque ahora más del 80% de los cubanos no tienen acceso a esas tiendas en moneda libremente convertible. Y los que lo tienen, da risa, es porque reciben remesas de esa emigración, de esos que están fuera del país, de esos que se despreciaron. Otra victoria de Fidel. Antes de continuar y hablar de una de las cosas fundamentales, recordemos unas palabras que Raúl Castro dijo en el año 59 y textualmente fueron: victoria de América Latina, la victoria de Cuba. Demostramos que podemos vivir sin los yanquis. Podemos vivir sin los yanquis. Sí, seguro, Raúl, seguro personajes de la continuidad. ¿Y por qué están locos también? Porque los Estados Unidos comercien con Cuba, porque se establezca una relación comercial estable y segura. Sí, podemos sobrevivir sin ellos. Otra victoria de Fidel: despreció el comercio con los Estados Unidos en función del comercio con el campo socialista, con los rusos específicamente, y fueron un desastre. La economía cubana se destruyó y hoy más que nunca se necesita y se dice que es imprescindible el comercio con Estados Unidos, que se elimine el bloqueo para poder desarrollar algo que es mentira. Todos sabemos qué implica este llamado bloqueo, que ellos comenzaron llamando embargo. Y no solo eso, necesitan además que le presten, que le financien, que no les cobren. Victoria de Fidel, rogando y buscando y haciendo todo tipo de concesiones también para que haya inversión extranjera, algo que sucede muy poco porque Cuba es una plaza insegura, pobre económicamente y pobre desde el punto de vista de la cantidad de población que posee. Entonces uno dice, bueno, ¿dónde está esta victoria? ¿Dónde está este logro de Fidel? ¿Dónde está ese pensamiento político y económico? En ninguno de ellos triunfó. Nacionalizó e intervino todo en el país. En el año 68, en el colmo, lanzó la ofensiva revolucionaria e intervino hasta los puestos de frita, porque dice o dijo, como siempre engañando, mintiendo y manipulando, que eran un peligro para la revolución, cuando en realidad quien fue un peligro es un peligro para la revolución, no para su país, para sus pobladores, para sus ciudadanos, para su pueblo. Es el Partido Comunista de Cuba, son las ideas de Fidel Castro, fue el propio Fidel Castro el peor enemigo de este pueblo. Y entonces, bueno, nacionalizamos, intervenimos y no pagamos, y ahí viene mucho, ya hablamos de eso, el bloqueo. Entonces ahora, como dije anteriormente, buscando en el mundo entero quien invierta en nuestro país. Seguimos diciendo del invicto Fidel, del humanista Fidel y de que es un personaje histórico. No engañen más. Fidel pasará a la historia como el gran manipulador, como el hombre que fracasó en todo y aquello que emprendió. Todo lo que tocaba lo destruía.
en la práctica, en estos momentos, se ve todo lo negativo que hizo Fidel y cómo estos que son continuidad están desmontando una a una, podemos decir, sus principios, el profesionalismo, el dólar, la inversión extranjera, la emigración. Todo es contrario y se está haciendo contrario a como él lo dijo, porque fue un fracaso rotundo. Pienso que hay que aclararle al mundo todas estas cosas que he dicho aquí, que no hay tal victoria de Fidel, que lo poco que se hizo y lo poco que se logró en los años 60, 70 y 80 era a costas de la tubería que enviaba Rusia hacia Cuba. Y por eso cuando cayó el campo socialista, le debíamos solamente a Rusia 33.000 millones de pesos. Claro, los rusos no nos cobraban y nosotros pensábamos que Cuba iba adelante. No, Cuba nunca fue adelante. Un hombre que se decía pacifista también, hablando de ese Fidel, un hombre que se decía pacifista y, como les dije anteriormente, participó en muchísimas guerras, en Argelia, en Siria, en el Congo, en Zaire, en Etiopía, en Angola, entrenó guerrillas. Cubanos estuvieron en más de 10 países de América Latina interviniendo militarmente en pequeñas guerrillas hacia allá. No era un pacifista, no era un humanista, era un hombre de guerra, no era un hombre de paz. Un saludo a todos, hasta la próxima.